Bueno, vamos entonces ahora con concepto de continuidad y vamos a hacer un par de ejercicios, no muchos, por ahí son medio extraños los ejercicios de continuidad. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí, profe. Sí, se Bueno, escucha bien. bien. Entonces, el concepto de continuidad de una función, bueno, es en un determinado punto. Acá decimos, la función es continua en el punto p sub 0 de coordenada x0 y sub 0, si el valor de la función en ese punto es igual al límite de la función para xy que tiende a x0 y sub 0. En realidad, esta definición o este concepto conlleva tres condiciones, que ustedes lo tienen que haber visto así en el teórico. La primera condición es que que la función exista en el punto de coordenadas x0 y 0. La segunda condición, o la otra condición, es que exista el límite doble, de la función para xy que tienda a x0 y 0. Y la tercera condición es que esos dos valores sean iguales. O sea, que el valor de la función sea igual al límite de la función. Si esta igualdad no se cumple, sea porque esto no existe, o porque esto no existe, o porque los dos existen y son valores distintos, se dice que la función es discontinua. Si la función es discontinua, nosotros podemos clasificar esa discontinuidad en dos tipos. Una discontinuidad evitable y no evitable. Y no evitable, que también, bueno, se la suele denominar como esencial. Ustedes en el análisis matemático 1 también las no evitables las pueden haber clasificado a su vez en de primera especie y segunda especie según el tipo de salto. Pero bueno, acá nosotros nos vamos a quedar con esta definición, ¿no? O sea, esta es la fórmula que ustedes tienen que saber y expresar, digamos, con claridad al momento de que surja alguna pregunta, digamos, teórica. Y bueno, es el camino que tenemos que llevar para la determinación práctica de un ejercicio para saber si la función es continua o no es continua. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios de estas características. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un primer ejercicio de continuidad, en el cual tenemos, ¿sí? En este caso, me imagino que debe ser parecido, como vimos en análisis matemático 1, que si nos da una indeterminación, deja de ser continuo, ¿no? Claro, claro. Si nos da una indeterminación, el valor del límite, obvio, y no podemos levantar la indeterminación, bueno, acá no podemos asegurar que la función sea discontinua. El tema es que si nos da una indeterminación, eso quiere decir que la función no existe. El límite probablemente exista. Lo único que no lo vamos a poder determinar a través del límite doble, por más de que todos los otros caminos, el L1, L2, L radial, L parabólico, sea igual. Lo cierto es que al dar indeterminación esto, quiere decir que al evaluar en x0 y 0, la función no existe. Entonces, por esta primera condición que va a estar fallida, no vamos a poder asegurarle que la función es discontinua. ¿Ah? Pero no necesariamente que no tenga límite. Pero es porque la función no existe. Sí, a eso me refería. Bien. Bueno, vamos a ver este ejercicio.
Bueno, acá nos está indicando un punto, ¿no? Acá se pide analizar la continuidad de esta función, o si es continua o discontinua. Esto un poco está relacionado, o tenemos que verlo recordando los ejercicios de dominio. Cuando nosotros esta función, para qué valores la función no está definida. El numerador no nos arroja ninguna restricción, digamos. No hay nada. Acá podemos poner cualquier valor de x, cualquier valor de y, para que el numerador se pueda resolver. Puede dar positivo, puede dar negativo. En cambio, el denominador no. El denominador no puede ser igual a 0. O sea, acá tenemos que la restricción es x cuadrado más y cuadrado, tiene que ser distinto de 0. Repito, porque si fuese igual a 0, tendríamos algo dividido 0, la función no existe. La función no existe. Entonces, esta es la restricción. Y acá tenemos la suma de dos números positivos. ¿Cómo sé que son Eso no se positivos? cumple nunca. No, en realidad sí se cumple. Hay un solo par ordenado que cumple. Acá tenemos la suma de dos números positivos. ¿Por qué es positivo? Porque están elevados al cuadrado. Este primer término es mayor o igual que 0. Y este segundo término es mayor o igual que 0. Acá, acá tenemos que el número más chico de todo es 0. 0 elevado al cuadrado es 0. Más 0 elevado al cuadrado también es 0. O sea que esto, el punto de que lo que no podemos, el valor de xy, para el cual nosotros no podemos evaluar la función, es el punto 0, 0. Porque para el punto 0, 0, acá ponemos 0 a la cuarta menos 0 a la cuarta, el numerador da 0, ningún problema. Pero el denominador queda 0 más 0, 0. Entonces nos va a quedar 0 dividido 0. Entonces cuando veamos el límite va a ser una indeterminación. Y la función tampoco va a existir. Entonces tenemos que analizar qué ocurre en cuanto a la continuidad de la función en el punto de coordenada 0, 0. ¿Se entiende? Porque acá nos podrían haber dado este ejercicio y haber dicho, y nos podrían haber puesto para p sub 0 igual a 0, 0. ¿Ah? Analizar la continuidad de una función es analizar, uno puede decir, analizar la continuidad de la función en el punto p sub 0. Bien, la función es discontinua. Pero también nos pueden decir, analizar la continuidad de la función en su dominio de definición. Eso quiere decir que hay que analizar la continuidad en todos los puntos de su dominio, ¿no? O en determinada región del plano XY. Entonces, acá tenemos que analizar la continuidad en el punto x0, y0 igual a 0, 0, porque es el punto crítico, digamos, es el punto que hace 0 el denominador. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Podemos evaluar la función en 0, 0? Bueno, no, la función en 0, 0 no existe. O sea que ya de movida podemos decir que la condición A, esta condición A, digamos, o este ítem A, no tiene nada que ver con el límite doble, ¿no? Acá hemos cambiado de tema. Entonces decimos que la función en 0, 0 no existe. No existe. Esto, si nosotros ponemos esta función en un graficador, justamente en el origen de coordenada, vamos a ver que la función no existe. Uno dice, pero ¿podemos levantar la indeterminación? Momento. Que la indeterminación es una palabra, es un concepto que está asociado al límite, no al concepto de la evaluación de la función. La evaluación de la función es 0 dividido 0, eso no existe. Ya es suficiente como para decir que una condición no cumple, por lo tanto la función es discontinua en el origen. Pero vamos a ver qué tipo de discontinuidad es. O sea que voy a analizar ahora el límite de la función. B, voy a analizar el límite de la función. Y para eso, bueno, vamos a calcular el límite doble. Es el límite de la función de z para p que tiende a p sub 0. Y acá recordamos lo siguiente.
Z, esta expresión, nosotros, o mejor dicho, analizado como límite doble, nosotros ¿qué vamos a llegar? A 0 dividido 0. Acá también llegábamos a 0 dividido 0. 0 dividido 0. Pero esto no existe. ¿Por qué? Porque no era un límite, era la evaluación de la función. Acá es un límite, entonces esto es una indeterminación. Y vamos a ver si podemos levantar la indeterminación antes de darnos por vencido con algún procedimiento algebraico. Lo vamos a hacer de este lado. Entonces vamos a poner que z es igual, acá sería, si ustedes se fijan en el numerador, tenemos una diferencia de cuadrado. O sea que en el numerador, ¿qué podemos poner? Vamos a factoriar esto. X al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. Perfecto. Dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y acá podemos simplificar, pero si simplificamos, ya esta es z asterisco. Es una función distinta que z, pero sus límites son iguales. ¿Se entiende eso? Entonces acá nos va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado. Acá podríamos volver a aplicar diferencia de cuadrado, pero ¿para qué? Si ya esto no nos va a dar una indeterminación. Si nosotros vamos a calcular el límite doble de la función z asterisco, para el punto 0, 0 vamos a tener 0 menos 0. ¿No? 0 menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Nos va a dar igual a 0. Entonces uno dice, ¿la función existe en el punto? No, no existe. ¿El límite existe? Sí existe el límite. Sí existe el límite. Sí existe el límite. Ahora, podríamos hacer también el otro camino, o sea, hacer L1. Y podemos hacer también L2. Y podemos hacer L radial. Podemos hacer L parabólico y L hiperbólico, L circular. Y todos nos van a dar igual. Fíjense, si nosotros acá hacemos tender primero x a 0 y luego y a 0, bueno, sería bastante evidente que L1 es igual a L2 y es igual al límite doble. Y el límite radial, ahí como es el punto 0, 0, tendríamos que utilizar esta fórmula. Igual a mx. Si nosotros reemplazamos esto, no lo voy a hacer, pero si quieren ustedes lo pueden realizar, va a quedar x cuadrado menos m cuadrado por x cuadrado. Van a sacar factor común x al cuadrado y aunque no va a hacer falta, porque no nos va a hacer falta simplificar, y vamos a llegar a que todos estos valores del límite van a ser iguales, y van a ser igual a 0. O sea que el límite sí existe. Entonces decimos, ¿existe la función? No, no existe. ¿Existe el límite? Sí existe y es igual a 0. Entonces, ¿es una discontinuidad? Sí es una discontinuidad. ¿Es evitable o no evitable? Bueno, es una discontinuidad evitable en este caso. En este caso es una discontinuidad evitable. Punto vacío, ¿no? ¿Cómo? Es un punto vacío. Como función, sí. Es una discontinuidad evitable por el hecho de que nosotros podemos redefinir la función. Redefinir la función de la siguiente forma. Z es igual a x a la cuarta menos y a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado para xy distinto de 0, 0. Y cuando xy sea igual a 0, 0, le vamos a asignar así a la fuerza el valor del límite de la función, del límite doble, o sea, el valor de 0.
Esto es lo que define a una discontinuidad como evitable. O sea, cuando esto no se cumple, pero cuando existe el límite de la función. Cuando existe el límite de la función, la discontinuidad es evitable. ¿Y cómo se evita? Redefiniendo la función. Ahí le estamos redefiniendo la función. ¿Qué sería otra función? Sería, lo llamemos Z1. ¿Por qué? Porque tiene dos partes. Esto es como decir, en análisis matemático 1, ustedes también lo han visto a esto. Acá tenemos esta función, por ejemplo. Es una función que para el punto x0, fíjense, y tratemos de trazar una comparación entre esto que está en R2 y esto que está en R3. La función para x igual a x0, ¿existe? No, no existe. Pasa de largo. No existe. ¿El límite existe? Sí, sí existe. El límite por izquierda es L. Y el límite por derecha también es L. O sea que existe el límite. Entonces, la función es discontinua, es continua o discontinua, es discontinua. ¿Se podría evitar? Sí, es evitable. ¿Cómo la transformas en continua? Porque decir evitable quiere decir que algo podés hacer para transformarla en continua. Y bueno, agregándole acá un punto, completándola, agregándola un punto, pero no cualquier punto, porque yo lo podría poner acá al punto. Pero si yo lo pongo acá al punto, la función es discontinua, porque yo tendría que levantar el lápiz para trazar la función. Y justamente algo, digamos, lo que se suele decir es que la función es continua cuando uno la puede trazar sin levantar el lápiz o la lapicera del papel, ¿no? Entonces tendríamos que completarla ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Ponerle el punto, completarla de tal forma de que ese valor sea el valor del límite de la función. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Acá lo que estamos haciendo es asignándole en el punto de discontinuidad el valor del límite de la función. Lleven esto a, digamos, extrapolarlo a lo que es R3, ¿no? Nosotros tenemos una función que está definida en todo el dominio, pero en el punto 0,0 es como si tuviésemos un embudo, y en el punto 0,0 se va a determinado, tiende a un valor, tiende a cero, pero no vale cero. Entonces nosotros lo que hacemos es ir y colocarle que para el punto 0,0, xy 0,0, el valor de la función es igual a 0, ¿no? Entonces, quedaría redefinida la función de esta manera. ¿Se llegó a entender el ejercicio? Sí, profe. Bueno, esto Sí, entendido, profe. bueno, podríamos nosotros por ahí intentar esto, x y z, y decir como que esto es una función que nos imaginemos un embudo que tiende acá en el punto 0,0 al llegar al valor de 0, ¿no? Como si fuese, no sé, un embudo, una cosa así, ¿no? Pero que justamente para 0,0, para el origen de coordenada, la función no existe. Entonces nosotros venimos y le colocamos ahí, es como que tapamos la boca del embudo y transformamos la función en una función continua. Esta función que está en azul, completada con este punto rojo, es esta que tenemos acá. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Es por ahí un tema un poco incómodo, por lo menos a mí me incomoda un poco este tema, porque por ahí no hay mucha ejercitación o hay que buscarla bien para que quede bien claro el concepto. A ver, yo acá tengo otro ejercicio.
tenemos la función z igual a seno de 3xy sobre x. Sobre x. Bien. Bueno, acá, al igual que en el ejercicio anterior, yo no doy un punto P sub 0. Podría darlo, pero no lo doy. Y yo digo, el numerador, analizando el dominio de definición de una función, ¿tengo alguna condición? No, yo puedo calcular el seno de cualquier ángulo. Si el seno es una función así. No hay ninguna restricción. La restricción está en el denominador. ¿Y cuál es? Que x tiene que ser distinto de 0, porque si yo tengo un determinado valor dividido 0, la función no existe. Entonces, yo acá tendría que decir que el punto P sub 0 es el punto 0, cualquiera, porque no tengo restricción en i, ¿no? Podría poner 0i, o sea, acá la restricción está sobre para x igual a 0. Para x igual a 0, no es ni más ni menos que el eje y. Porque el eje y es el lugar geométrico de todos los pares ordenados cuya abscisa es igual a 0. O sea que en correspondencia con estos puntos, la función no está definida. En esta pared, si yo la busco a la función no está definida. Pero bueno, se entiende eso, ¿no? Sí, profe. Si acá fuese xy, ahí ya la cosa sería distinta, porque acá sería para el producto de xy distinto de 0. Entonces ahí sí tendríamos que poner 0, 0. Pero bueno, la función es esta. Ahora, para nosotros analizar la continuidad de la función, no hace falta poner esto 0y. Podríamos poner directamente una expresión más simple, podríamos poner 0,1, 0,2, 0,8, pero podríamos analizarla en 0,0 también, porque 0,0 también me provoca en el límite una indeterminación, porque me va a quedar el seno de 0 es igual a 0 dividido 0. Ahí me provoca una indeterminación. Y me va a permitir recordar el concepto de límite notable, que ya lo tenemos un poco refrescado. Entonces vamos a analizar la continuidad de la función en el punto 0, 0. Entonces hacemos, primero, vamos a ver el valor de la función z en el punto 0, 0. Esto es igual a 0 dividido 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la función no existe en el origen de coordenadas. Tampoco va a existir para otro punto. Por ejemplo, para el punto a sobre 0. Tampoco existe. Pero estamos analizando esto. Vamos a ver el límite. Vamos a calcular el límite doble de la función. Sería el límite de para P que tiende a P sub 0, y ya podríamos ir a esta misma, haciendo, como saben, vamos a buscar el límite notable. Para que sea límite notable, yo voy a hacer esto, seno de 3xy, y en el denominador, ¿qué tendría que tener? 3xy, pero tengo solamente x, o sea que yo dividí por 3y, entonces voy a multiplicar por 3y. ¿Se acuerdan que antes multiplicábamos y dividíamos por menos 1? O como dijo un compañero, sacamos factor común menos 1. Bueno, en este caso estamos multiplicando y dividiendo por 3y. ¿Para qué? Bueno, para que me quede justamente un denominador igual al ángulo. Igual al ángulo. Entonces, aplicando acá el concepto del límite notable y la propiedad del límite, que el límite, porque acá tenemos esto, ¿no? El límite de un producto es igual al producto de los límites. Acá sí, al tener P que tiende a P sub 0, acá me va a quedar el ángulo 3 por 0 por 0, el seno de 0
sobre 0, o sea, me va a quedar el seno de alfa sobre alfa para alfa que tiende a 0, ¿no? Es una expresión distinta a la que teníamos en el ejercicio anterior, pero es válido igual, porque vamos a tener el seno de un ángulo dividido el ángulo, para el ángulo alfa, que es 3xy, alfa es 3xy, y alfa de 0, 0 es igual a 0. Entonces, válido la definición de límite notable. Entonces, acá el límite doble nos va a quedar al límite para el límite de 3i. Acá no hace falta poner para p que tiende a p sub 0. Vas a componer para i que tiende a 0. En realidad podríamos dejar para i que tiende a cualquier valor. ¿Se acuerdan que yo acá había puesto i inicialmente? Bueno, podría haber puesto, en vez de colocar i, podría haber puesto n, donde n es cualquier número real, ¿no? En este caso, bueno, borro también esto. Si yo acá hubiese puesto para i que tiende a n, acá me habría dado 3 por n, 3n. Ojo, no confunden, n no tiene nada que ver con la ordenada al origen, con el coeficiente angular, con límite radial, nada. Estoy generalizando el punto, estoy generalizando la ordenada. Pero si yo acá digo para i que vale 0, me queda 3 por 0, y esto es igual a 0. Y existe el límite doble. El límite doble es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si i, yo en vez de haber sido 0, hubiese puesto para i que vale 1? Y bueno, en ese caso, para i que vale 1, acá me habría, es esto, ¿no? Para i que vale 1, me habría dado un límite doble igual a 3 por 1, 3. Entonces uno puede decir, pero está dando valores distintos. Sí, pero en puntos distintos. ¿Se acuerdan que en todos los ejercicios anteriores del límite era analizar el límite de la función en el punto p sub 0 de coordenadas 0, 0? Acá yo estoy analizando el límite en puntos distintos. En el punto 0, 0 existe y es 0. En el punto 0, 1 existe y es 3. En el punto 0, 2 existe y es 3 por 2, 6. O sea, es único, existe el límite doble, pero en puntos distintos, ¿no? Bueno, esto, acá tendríamos que haber recordado esto. Esto igual a 1 por ser límite notable. Como para que quede, digamos, ahí grabado en la clase y se recuerden bien por qué quedó solamente 3i. Sería el límite de 3i por el límite notable, que es igual a 1. ¿Queda claro o hay alguna duda? No, queda claro. Profe, a mí lo único que me queda una duda es en qué se termina traduciendo que para cada valor de i haya otro límite. En realidad, para cada valor de i hay otro límite. Eso es como decir lo siguiente. Es como si tuviésemos en R2, tenemos esta función. Y acá tenemos tenemos que para x1 tenemos un valor de límite. Pero existe. Porque el límite por izquierda es igual al límite por derecha. Ahora, para otro valor de x igual a x2, el límite también existe, pero es distinto al anterior. Y existe porque para x que tiende a x2 por izquierda y por derecha, el límite existe y es igual a L2. Lleva esto a R3 y ahí completas, digamos, vos ves que acá L1 es distinto de L2, pero eso no quiere decir que la función no tenga límite. En X1
la función no existe, pero tiene límite, y vale L1. Y en L2 la función no existe, pero tiene límite. Ah, ¿es igual a L1? No, es distinto a L1. Tiene otro... Claro, pero ahí lo estamos haciendo, en el ejemplo que usted me está mostrando, lo hacemos para diferentes valores de X. En este caso del ejercicio lo hacemos para un valor constante de X, que es 0. Sí, pero para valores distintos de Y. Para valores distintos de Y. A ver cómo explicarte esto. Nosotros vamos a tener que... lo que pasa es que es difícil graficarlo, digamos, a esto. Pero acá vamos a tener que para el valor de... para valores de X igual a 0 y para distintos valores de Y, nosotros tenemos que para Y que vale 0, la función tiende a estar acá. Para el valor de Y igual a 1, o sea, X igual a 0, Y que vale 1, la función, dijimos, 3. 1, 2 y 3. No es que la función valga esto, el límite de la función es este. Este punto que yo grafiqué acá es este punto que está acá. Bueno, ahora, ¿qué pasa Está bien, está bien. para I que vale 2? Y estoy graficando puntos que en realidad no están como función, pero sí que son límites. Puntos que están en el plano I, Z. ¿Qué pasa para 2? Para 2 me queda 3 por 2, 6. Entonces voy a tener un punto que va a estar por acá. Voy a tener un no, o no voy a tener un punto que está a una altura de 6. No está la función, pero ese es el límite. La función tiende a ese valor. Es como si esto fuese, me imagino una cosa como si esto fuese así, acá tiende ahí, ahí tiende ahí, como si fuese un hiperboloide que va cambiando. Lo ideal sería ver esta función en una... en realidad sería 3i, esto, y bueno, serían líneas rectas estas, porque es 3i es una función lineal, pero estaría tendiendo a valores distintos a medida que me voy alejando para un lado o para el otro de i. Ese es el concepto. Lo que pasa es que es difícil extrapolarlo de R2 a R3 por la dificultad para graficarlo, digamos. ¿Queda un poco más claro? Sí, muchas gracias. A lo mejor no, por favor. A lo mejor lo compliqué yo al hacer 0n. Para mí hubiese sido más simple de decir, bueno, analicemos un punto particular, 0, 0, que es lo que, bueno, muchos realizan. Pero yo prefiero generalizar esto y decir, bueno, no es solamente el punto 0, 0, también es el punto 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, n. Inclusive para n negativo, ¿no? Para un valor de ordenada negativo. Y vemos que los límites existen, pero existen no para el mismo par ordenado, sino para distintos pares ordenados. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar, entendido esto, nos vamos a quedar acá. Por ejemplo, en el punto, o podemos hacer esto, para el punto 0, 1, usted dice, me estoy volviendo loco. Para el punto 0, 1. Y para el punto 0, 1, el valor del límite doble es igual a 3, ¿no? Entonces ahora analizamos. Bueno, si nosotros, como ya sabemos que el límite doble existe, luego podemos encarar el límite 1, nos va a dar igual al límite 2, nos va a dar igual al límite radial, nos va a dar igual al límite parabólico. Si estamos con el punto 0, 1, recuerden muy bien que al momento de elegir el radial, van a tener que elegir i menos i sub 0, que es 1, igual a mx menos x sub 0, que es 0. O sea que van a tener que trabajar con mx más 1. Esa función. O sea que el límite radial va a ser igual al límite de 3i. O sea, el límite de 3 por i. ¿Y a qué es igual i? I es igual a mx más 1.
para x que vale, ¿cuánto? Para x que vale 0. Para x que vale 0, se anula el primer término que está en el paréntesis. ¿Y qué me queda? 3 por 0 más 1. 3 por 1. Entonces esto es igual a 3. Es igual a 3. O sea, estamos confirmando de que realmente el límite doble es el correcto. Podríamos hacer también el límite parabólico, pero ahí tenemos que buscar una parábola, porque con el límite radial, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos x, tenemos y estamos con el punto en x0 y en y 1. Entonces, esta expresión que tengo acá, mx más 1, fíjense, ordenada al origen 1, pasa por acá. Y m, bueno, lo estoy parametrizando en m. O sea, es un haz de rectas que pasa por el punto 1. Si yo quisiera utilizar el límite parabólico, tendría que buscar una parábola que pase por el punto 1. Infinitas parábolas, pero podría elegir la familia para la cual el punto 0, 1 es vértice. O sea, podría elegir este. Profe, queda menos de un minuto. Bueno, gracias. Podría elegir este. O sea, y esta es y igual a x al cuadrado más 1. Ax al cuadrado más 1. No tiene b. O sea, b es igual a 0, lo cual quiere decir que no hay corrimiento vertical. Pero bueno, lo pueden hacer ustedes y esto daría igual a 3. Ahora, después de todo este mamarracho que le escribí, podemos hacerlo acá. Acá hacemos. Existe la función